Bienvenidos a la Escuela Dominical Ven, Sígueme. Como ya hemos visto en lecciones anteriores, en la primavera de 1831 muchos conversos, siguiendo el consejo del Señor de congregarse en Ohio, se estaban uniendo a los santos en Kirtland. Esto supuso un rápido crecimiento de la Iglesia en esta parte de Ohio, que empezó a encontrar una oposición que iba aumentando cuanto más crecía la Iglesia. El profeta José Smith describió de la siguiente manera los desafíos que estaban enfrentando. En esa época de la Iglesia se publicaron en los periódicos todo tipo de informes falsos y de relatos ridículos que circularon en todas direcciones, con la intención de impedir que las personas se interesaran por la Iglesia y creyeran en ella. Mas, para la alegría de los santos, que tuvieron que luchar con todo tipo de prejuicios y contra toda clase de iniquidades que se pudiera imaginar, recibí lo siguiente. Y entonces citó la revelación que está en Doctrina y Convenios, sección 45, que es la que estamos estudiando. El profeta recibió esta revelación el 7 de marzo de 1831 y ayudó a los santos a entender que la oposición que estaban enfrentando formaba parte de los acontecimientos de los últimos días y de las señales profetizadas sobre la segunda venida de Jesucristo a la tierra. Estas señales las encontramos en los capítulos 24 y 25 del Evangelio de Mateo, en los que se registra lo que se suele llamar el Sermón del Olivar, porque es un sermón que dio Jesús en el Monte de los Olivos. El Señor dedicó mucho tiempo de la última semana de su ministerio terrenal a enseñar en el templo. Y el capítulo 24 de Mateo empieza con los discípulos acercándose a Jesús para mostrarle los edificios del templo. Y el Señor les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Esta profecía se cumplió 40 años más tarde, cuando los judíos lucharon contra los invasores romanos. En el año 70 después de Cristo, tras meses de todo tipo de enfrentamientos con las tropas de Roma, los judíos rebeldes se refugiaron dentro de las murallas de Jerusalén. Los romanos entonces sitiaron la ciudad y la vencieron por el hambre. El historiador judío Flavio Josefo describió las horrorosas escenas de violencia cuando los soldados entraron en la ciudad y pusieron el templo en llamas. Después de esta terrible profecía, varios de sus discípulos se acercaron a Jesús en privado y le hicieron dos preguntas. Primera, ¿cuándo ocurriría la destrucción del templo y de la ciudad de Jerusalén? Y segunda, ¿qué señales habría de la segunda venida y del fin del mundo? En los versículos 16 a 59 de la sección 45 de Doctrina y Convenios se incluye el Sermón del Olivar y a continuación de este sermón leemos las siguientes palabras del Señor. Y ahora bien,
Os digo que no se os permitirá saber más sobre este capítulo hasta que se traduzca el Nuevo Testamento, y en él se darán a conocer todas estas cosas. Por tanto, ahora os concedo traducirlo, a fin de que estéis preparados para las cosas que vendrán. José Smith empezó su trabajo de la traducción inspirada de la Biblia en Nueva York en junio de 1830 y continuó después de llegar a Kirtland, Ohio. Desde que empezó la revisión de la Biblia, el profeta había trabajado exclusivamente en el Antiguo Testamento. El 7 de marzo de 1831, cuando se recibió la revelación registrada en Doctrina y Convenios 45, había traducido ya hasta Génesis capítulo 19, versículo 35. Ahora el Señor está pidiendo a José Smith que empiece a traducir el Nuevo Testamento. Y el profeta y Sidney Rigdon comenzaron a trabajar en la revisión del Evangelio de Mateo al día siguiente. En esta revisión o traducción del capítulo 24 de Mateo, en el que el Señor habla de la destrucción del templo de Jerusalén y de las señales que precederán a la segunda venida, José Smith añadió información muy importante que podemos leer en José Smith Mateo, en la Perla de Gran Precio, y encontramos información adicional en varias secciones del libro de Doctrina y Convenios. Y todo esto era, como les dijo el Señor, una preparación para las cosas que vendrán. Debemos conocer, por tanto, las señales de la segunda venida de Jesucristo que se describen en Doctrina y Convenios, sección 45, de los versículos 16 al 59, que, como he dicho, es la repetición del Sermón del Olivar. Y después de conocer las señales, debemos seguir los consejos que nos dan los profetas, si queremos estar preparados para cuando llegue el gran día del Señor y no nos pille por sorpresa. Las señales de la segunda venida del Señor se podrían dividir en dos grandes grupos. El primero, las señales que acompañarán a la restauración del Evangelio, y el segundo, las señales que prepararán la segunda venida. Las señales que son parte de la restauración del Evangelio y su predicación a todo el mundo son las siguientes: la restauración de la plenitud del Evangelio, la congregación de los gentiles y de los judíos, los discípulos del Señor estarán en lugares santos y no se moverán de allí. Habrá señales y maravillas en los cielos y en la tierra. El Señor vendrá con poder y gran gloria con todos los santos ángeles. Los santos que hayan dormido saldrán. Y el Señor aparecerá en el monte de los olivos y hablará a los judíos. Y estas son las señales sobre las calamidades y juicios que vendrán sobre la tierra. Primera, habrá guerras y rumores de guerras. Segunda, una enfermedad desoladora cubrirá la tierra. Tercera, habrá terremotos y gran destrucción. Cuarta, el sol se oscurecerá y la luna
se tornará en sangre. Uno de los propósitos de esta revelación es congregar a los fieles discípulos en la tierra de Sión, cuyas estacas serán lugares de defensa y de refugio. Y mientras se protegerá a los justos, leemos que los inicuos sufrirán las destrucciones profetizadas. Pero no todas las señales serán destructivas. Debemos tener también una visión positiva de las señales de los últimos días. El Señor dijo en este sentido lo siguiente: no os turbéis, porque cuando todas estas cosas acontezcan, sabréis que se cumplirán las promesas que os he hecho. Y añadió: y acontecerá que el que me teme estará esperando que llegue el gran día del Señor, sí, las señales de la venida del Hijo del Hombre. Y he aquí vendré, y me verán en las nubes del cielo, revestido de poder y gran gloria con todos los ángeles. Por tanto, la promesa que hemos recibido es que las señales serán una preparación para el milenio, y mientras llega ese momento glorioso, si somos discípulos fieles y permanecemos en lugares santos, el Señor nos protegerá de la destrucción y de las calamidades que limpiarán de maldad este mundo antes de la segunda venida, como ocurrió antes de la llegada de Jesucristo resucitado al continente americano, como nos enseña el Libro de Mormón. Tal como se registra en Doctrina y Convenios, sección 45, de los versículos 62 al 71, el Señor enseñó a los santos cómo prepararse para los problemas y las calamidades que tendrán lugar antes de la segunda venida del Señor. Específicamente se les dijo que se congregaran y que establecieran una ciudad de Sión siguiendo el modelo de la ciudad de Enoc. Esta ciudad se llamará la Nueva Jerusalén y será una tierra de paz, una ciudad de refugio, un lugar de seguridad. La palabra Sión puede describir cosas diferentes. Por ejemplo, un pueblo formado por los puros de corazón, o toda la iglesia con sus estacas repartidas por todo el mundo. Y también lugares geográficos concretos, como en este caso, en el que se habla de una ciudad que los santos establecerán y en la cual se congregarán. El profeta José Smith hizo las siguientes declaraciones sobre Sión en los últimos días. Dijo así: la edificación de Sión es una causa que ha interesado al pueblo de Dios en todas las épocas. Es un tema que los profetas, reyes y sacerdotes han tratado con gozo particular. Han mirado llenos de ilusión el día en el que ahora estamos viviendo nosotros. Y ellos, inspirados por celestiales y gozosas esperanzas, han cantado, escrito y profetizado sobre nuestros días, pero murieron sin verlos. Nosotros somos el pueblo favorecido que Dios ha elegido para llevar a cabo la gloria de los últimos días. A nosotros nos han permitido ver esa gloria, participar en ella y ayudar a extenderla. Cualquier lugar donde los santos se congreguen es Sión. Todo hombre justo debe esforzarse por edificar Sión como un lugar de seguridad para sus hijos. Nuestro objetivo principal debería ser la edificación de Sión. El tiempo viene pronto en que ningún hombre gozará de paz sino en Sión y en sus estacas. Estas son las cosas que enseñó José Smith sobre Sión. Y en medio de tantos problemas contra los que debemos protegernos, el Señor nos recordó que más importante que la seguridad física es la seguridad espiritual.
diciendo lo siguiente: y de nuevo os digo, escuchad mi voz, no sea que la muerte os sobrevenga. Y a la hora en que menos lo penséis, el verano habrá pasado y la siega habrá terminado, y vuestras almas estarán sin salvar. Y añadió: escuchad al que es vuestro intercesor ante el Padre, que aboga por vuestra causa ante él, diciendo: Padre, ve los padecimientos y la muerte de aquel que no pecó, en quien te complaciste. Ve la sangre de tu Hijo que fue derramada, la sangre de aquel que diste para que tú mismo fueses glorificado. Por tanto, Padre, perdona a estos mis hermanos que creen en mi nombre, para que vengan a mí y tengan vida eterna. Por tanto, moriremos, pero lo importante es que estemos preparados cuando llegue ese momento, en el cual Jesucristo será nuestro intercesor, abogado y mediador, si hemos creído en Él y si hemos cumplido sus mandamientos. Y para que sepamos o recordemos quién es el que intercede por nosotros, nos dice: soy el alfa y la omega, el principio y el fin, la luz y la vida del mundo. Y en el principio de esta revelación dice: escuchad y dad oído al que puso los fundamentos de la tierra, que hizo los cielos y todas sus huestes, y por quien fueron hechas todas las cosas que viven, se mueven y tienen su ser. ¿Hay mejor abogado defensor ante el Padre cuando llegue el momento del juicio final? Por eso nos pide: escuchad, oh pueblo de mi iglesia, y vosotros los élderes escuchad juntamente. Oíd mi voz mientras dure el tiempo llamado hoy, y no endurezcáis vuestros corazones. Por tanto, todavía estamos a tiempo para arrepentirnos y cambiar lo que sea necesario, porque Jesucristo vino a la tierra para hacer que la salvación fuera posible para todos los hijos del Padre Celestial. Su expiación nos ayuda a limpiarnos de nuestros pecados por medio del arrepentimiento y del perdón que Él pone a nuestra disposición, porque Jesucristo ha satisfecho las demandas de la justicia por nuestros pecados y se convierte así en el abogado o intercesor ante el Padre de todos los que crean en su nombre. Este conocimiento debería fortalecernos y consolarnos. El profeta Ley enseñó a su hijo Jacob que por medio de los méritos de la redención, el santo Mesías intercederá con su misericordia por todos los hijos de los hombres, y los que crean en él se salvarán. El profeta Abinadí enseñó a los sacerdotes y al pueblo del rey Noé que el Hijo de Dios, por medio de su sacrificio expiatorio, tomó sobre sí la iniquidad y las transgresiones de los hijos de los hombres y recibió del Padre poder para interceder por ellos, habiendo satisfecho las exigencias de la justicia. Y Moroni, citando las palabras de su padre mormón, enseñó que Cristo, después de cumplir su misión en la tierra, ascendió al cielo y está sentado a la diestra del Padre, para reclamar los derechos de misericordia que Él tiene sobre los hijos de los hombres, porque Él ha cumplido los fines de la ley y reclama a todos los que tienen fe en Él, y los que tienen fe en Él se allegarán a todo lo bueno. Por tanto, Él aboga por la causa de los hijos de los hombres. Y el Señor nos ha dado en nuestros días palabras de ánimo, diciendo en una revelación de septiembre de 1830 lo siguiente: elevad vuestros corazones y alegraos, porque yo estoy en medio de vosotros, y soy vuestro intercesor ante el Padre, y es su buena voluntad daros el reino. Y añadió en otra revelación de agosto de 1831 que Él conoce nuestras flaquezas,
y que sabe cómo socorrernos en medio de tantas tentaciones que nos rodean. Vivimos en un mundo en el que el miedo a la enfermedad, el sufrimiento y la muerte, tanto la nuestra como la de nuestros seres queridos, nos agobia. Y la incertidumbre sobre lo que nos espere en el otro mundo nos angustia. Por tanto, es vital que grabemos en nuestra mente y en nuestro corazón estas enseñanzas y estas promesas de que no estamos solos en este mundo, ni lo estaremos en el más allá. Por tanto, debemos vencer nuestros miedos y vivir confiados, teniendo fe en los méritos de la expiación y esforzándonos por vivir dignamente nuestra vida, para que la paz de conciencia nos haga confiar en la misericordia, el poder y el amor de Dios. El Señor resumió de la siguiente manera lo que debemos hacer para estar protegidos de los acontecimientos que prepararán la segunda venida y de esta manera estar con Él durante el milenio, nosotros y nuestras familias. Dijo así: porque aquellos que son prudentes y han recibido la verdad y han tomado al Santo Espíritu por guía y no se dejen engañar, de cierto os digo que a estos no los talarán ni lo echarán al fuego, sino que aguantarán el día y recibirán la tierra como herencia y se multiplicarán y se harán fuertes y sus hijos crecerán sin pecado hasta salvarse, porque el Señor está en medio de ellos y su gloria estará sobre ellos y Él será su rey y su legislador. El Señor habla de las bendiciones prometidas a los que son prudentes, es decir, los que aceptan la verdad y evitan el engaño porque toman al Espíritu Santo por guía. Y estas palabras nos ayudan a interpretar la parábola de las 10 vírgenes, de las que 5 son prudentes y están preparadas para entrar con el novio a las bodas, mientras que las insensatas no estaban preparadas y se quedaron fuera. La parábola de las 10 vírgenes se cumplirá, por tanto, en la segunda venida de Jesucristo. A todos los miembros de la Iglesia se les da la oportunidad de tomar al Espíritu Santo por guía, algo esencial para nuestro progreso espiritual y para sobrevivir en un mundo cada vez más inicuo y más peligroso. Y con el Espíritu de Dios llenando nuestras lámparas, oiremos el clamor diciendo: «He aquí el novio viene, salid a recibirle». Y las promesas de que estaríamos con nuestro Redentor, nosotros y nuestros seres queridos durante 1000 años, se cumplirán finalmente. 1000 años con el Rey de Reyes, que vendrá a traernos la ansiada paz, salvación y libertad.